¿Cómo Hola, están? hola. Buenas noches desde Colombia. Buenas Tarde. noches. Desde Argentina también noches. Noches. Ay, sí. Bueno, vamos a empezar. Mm, ay, bueno, vamos a empezar con algo que, bueno, es una historia histórica, pero vamos a ver qué hay de toda esta historia, qué tanto se puede traer a esta realidad. Vamos a observar. Entonces, en primer lugar, Fede, te vas a conectar con el libro del jubileo, vamos a hablarlo así. Nicolás, te vas a conectar con los manuscritos del mal muerto. Margarita, te vas a conectar con la energía principal que inspiró la leyenda de Enoch. Fede. Lo primero que percibo es como un encuadernado Ujú, muy antiguo, ujú, empolvado, y es como si fuera que las páginas rotan muy rápido, ujú, y en cada rotar de la página hay como un plano, Ira, como una forma de tiempo distinta en página y página. ujú. Percibo con esa sensación el hojear ese libro y el manipular ese libro. Como que son etapas muy diferentes, página a página, y lo que a mí me llega es que son paralelas. No Ujú. es como un libro que tiene una continuidad, sino que cada uno cuenta la historia de un plano. Ok, entonces estos planos del tiempo son planos del tiempo de esta tierra, de otras tierras o de qué lugares. Mientras buscas eso, Nicolás. Hay un hilo de información Iracema que se abre. Ujú, Es como débil, como si solamente quedaran extractos muy pequeños de una información primordial. ujú, Se siente muy destajado todo, como si se hubieran hecho demasiados cortes. ujú, Em, y es como muy difuso la experiencia que se puede tocar como de esta sensación de escritos ubicados, encontrados, que tengan relación con esto, pero la información como la energía más apremiante se encuentra en el Vaticano. ujú. Y energéticamente son como planos, también son como planos Ujú, de locaciones específicas ujú. que hacen y forman así como la figura, como una figura, como de un ave. Ok, muy bien. Observa estos planos hacia dónde nos llevan y hacia dónde se dirigen, qué nos quieren mostrar estos planos. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, la primera sensación es estar como en una especie de noche Ujú, y, y empiezo a observar una montaña, una gran montaña, y en la cima de esa gran montaña, haz de cuenta, hay como una especie de, como si hubiera una parabólica, una antena muy grande, y lo que hace esta antena es emitir, haz de cuenta, como unas ondas vibratorias que van envolviendo todo el planeta. Pero a la medida que estas ondas empiezan a como a manifestar, a moverse,
esta montaña se abre en dos, es como si ella empieza a abrirse y en la medida que esta montaña se va abriendo, haz de cuenta es como si de alguna manera salieran como ciertos seres, es como si de alguna manera esta puerta estuviera abriendo a un acceso que está conectada con la información. Lo que veo de alguna manera es una especie como de anciano, de hombre, Ujú. como con unos trajes muy conectados, como con un profeta, y lo veo como si él estuviera al lado. Veo como si también detrás de él, haz de cuenta, este libro lo que permite es como si salieran muchos seres como de lugares que están como intraterrenos en la tierra, pero fíjate que todos estos seres vienen con alas, es como si estuvieran saliendo, la apertura de lo que esta energía permite para que estos seres puedan de alguna manera salir y liberarse. Entonces veo muchísimos seres. Ok, dice la leyenda que em, el rey Anunnaki tuvo hijos y esos hijos se mezclaron con humanos y de ahí nacieron ciertos seres. Y el único ser parecido a él era Metatrón, Mm, que a lo largo del tiempo se conoció y lo reconoció este hombre como Enoch. Pero es muy interesante esto que dices de abrir la tierra y de los intraterrenos, porque se habla de esta raza gigante. Quiero que conectes con esta imagen, según como se dijo. Estos seres serán a nuestra imagen y semejanza. Eso viene desde que dominen las aves del cielo, los peces del mar em, y todo lo que hay en la tierra, todos los reptiles que se mueven, todos los animales salvajes, y esto lo dice en el Génesis. Quiero que observes qué es lo que nos está expresando el libro de Enoch cuando conectamos con él desde este mito de los gigantes. Fede. Bueno, lo que percibí automáticamente cuando me preguntaste fue una dimensión paralela a la Tierra Ujú, y a mí esa dimensión me llega como una representación en números como un 4 y en forma es como un cuadrado compuesto por 4 cuadrados, así como una ventana, sería con la como, cruz. como un cubo. Claro, como un cubo con una cruz en el Ujú, centro ujú, y después por fuera un rombo que lo rodea y que toca las puntas. ujú, Por encima de la punta superior de ese rombo hay como una representación de una torre, como las torres conocidas de las piezas de ajedrez, ujú, así. ujú, Y esa forma de torre es como una forma de portal para esa dimensión. Cuando esa torre gira, hace que la cruz del centro se abra como una puerta y ahí se entra a esa dimensión 4 paralela a la Tierra. Así me llega. 4 paralela. Ujú. Es muy interesante lo que ves porque esto está muy relacionado con la Torre de Babel. Ujú. Entonces, vamos a observar en esa dimensión y qué es lo que estos libros del jubileo y estos planos y en estas dimensiones nos mostraban de este momento presente. Mientras vas a buscar esta relación, Nicolás. Es como si la, la formación de estos archivos, estos pergaminos, cuando son puestas en correspondencias históricas, energéticas,
plantean la estructura de como un enmayado que determina ciertos espacios dentro de la capacidad terrestre como aperturas, como si fueran entradas. Entonces el bordeo que hace esta figura de ave en este como plano delimita espacios territoriales que pueden ser utilizados como zonas de entrada, tanto dimensionales como en estructura física hacia abajo, Iracema. Y se ven que los más grandes se encuentran en lo que en una suposición del planisferio sería la Antártida, como si en esa zona hay un agujero, como una apertura, una entrada que está siempre abierta, que no está cerrada como el resto en el perimetraje, que pueden como abrirse y cerrarse, sino como que esa está como tronada, como si en el mismo pergamino se pudiera observar que fue abusada de alguna forma. Ok, entonces estos planos que nos corresponden al intraterreno y que nos llevan a esta apertura que hay en la Antártida, vamos ahí y observa qué son los caminos que hay ahí y que nos están mostrando en esta ocasión. Margarita. Bueno, yo veo que cuando esta energía sale, digamos, de esta especie de antena y hay esta especie de movimiento en la Tierra, haz de cuenta, es como no solamente se abre la Tierra en dos y salen estos personajes, sino es como si de alguna manera en la Tierra se pudiera ver en forma simultánea muchos seres que están caminando, pero haz de cuenta, es como si estuvieran caminando en diferentes momentos evolutivos de la Tierra y se abren, haz de cuenta, como una especie de corredores donde empiezan, yo veo como muchos seres, muchas que están caminando como alrededor de la tierra. Es como si de alguna manera la tierra empieza no solamente empieza a ser habitada, sino también empieza como a evolucionar muchas de las formas que empiezan como a producirse en la tierra, como si de alguna forma hay muchos, empezaran como a salir como árboles, como si la tierra empezara a poblarse no solamente en la parte de la fauna y de la flora. Con lo que tú me dices de los gigantes, es como si los gigantes en la época que estuvieron en la Tierra, haz de cuenta, es como si de alguna manera veo como si ellos hubieran poblado diferentes puntos geográficos del planeta Tierra en la parte de la superficie. Es como si de alguna manera todo lo que, mucho de la vida que ha salido a la superficie de la Tierra en un momento estuvo como intraterrena. Por eso es que este movimiento ondulatorio permitió que muchas especies y muchas formas y muchos seres pudieran salir a la superficie y pudieran de alguna manera poblar la tierra y poder de alguna manera estar habitándola, pero en diferentes momentos. Es como no todo está pasando en forma simultánea. Entonces estos gigantes yo veo como de alguna manera pudieron habitar, digamos, con seres que son de nuestro tamaño, porque veo la proporción de lo que es un gigante y en proporción lo que es un humano, y es como si de alguna manera ellos hubieran colaborado en ciertos oficios y en ciertas tecnologías, como en ciertos instrumentos, para que el hombre pudiera habitar también en la tierra. Es como si de alguna manera todo en este momento estuviera tan nuevo, pero sí hay razas que han estado habitando la tierra hace mucho, mucho tiempo. Fíjate, hay una cosa muy interesante. En algunos libros, como la Biblia, por ejemplo, se habla mucho de Adán y Ujú. se le da una connotación del hombre, de quien a final de cuentas la mujer es la que comete el pecado, pero aquí vámonos más profundo. Ujú. Adán en hebreo significa tierra. Entonces, si Adán en hebreo significa tierra, y entonces Eva comió el fruto prohibido de la tierra, porque si Adán es tierra, lo que nace de él es producto de lo que él existe, de lo que él es. ¿Por qué en esta forma de ver así la tierra, nos hemos limitado a vernos simples mortales como un pecado y no como una virtud? Y quizá no fue comer
un pecado, sino comer el fruto de la tierra, no lo sé. ¿Cómo lo percibes tú a partir de cambiar el significado de lo que en hebreo significa Adam? Mientras ves eso, Federica. Bueno, lo que nos muestra la imagen que te nombraba, al final son los 4 elementos rotados por un quinto elemento que es el centro de esa cruz y que es como como esa torre. Y lo que a mí me llega muy fuerte de ese quinto elemento es la forma del lenguaje, pero la forma del lenguaje no solamente como idioma y como un lenguaje hablado, sino cualquier clase de lenguaje que maneje el hombre. Entonces ese quinto elemento lo que hace es que permite que el hombre, entendiendo todas las formas de elementos que existen en la Tierra, más la manera en cómo manipula su lenguaje, puede generar y abrir portales temporales para creación. Entonces ahí muestra cómo determinadas formas de encastrar palabras van haciendo que esos portales se muevan. De alguna forma esto fue como culto, dividiendo el lenguaje, dividiendo las formas en las que cada uno tiene un entendimiento distinto y, y haciendo que cada uno haga como formas tan disímiles que no se pueda conjugar una creación colectiva. Entonces, al no poder conjugar una creación colectiva, por eso es que estas co-creaciones que estamos viviendo como pedacitos de una creación que se complementa con otro pedacito de otra creación, van formando una realidad tan disociada de lo que en realidad la forma humana quiere o cree querer hacer, porque no hay una verdadera comunicación en ningún tipo de lenguaje. Es como si habláramos nosotros mismos lenguajes diferentes para nosotros mismos y no nos comunicáramos. Si ese sí observa cómo es que el ser humano puede concretar su propia comunicación para poder lograr la manifestación y la concreción de la manifestación en la fisicalidad. Mientras vas ahí, Nicolás. Mira, Iracema, yo lo que hice fue que me coloqué como en la dimensionalidad del planisferio y fui descendiendo entre todos los espacios que se sienten como parte de estos portales, de todo este perimetraje. Y son 4 los que son entradas abiertas. Están ubicados específicamente en lo que viene siendo uno al norte de Groenlandia. Está otro en el rasgado del continente en el Pacífico, lo que vendría siendo como Chile. Hay otro que rasga toda la parte del centro de la Antártida. Y otro que está en la zona centro de Asia por Nepal. Esas 4 son entradas que van en dirección a como si girara una manecilla y tú puedes entrar en esa velocidad o en esa instancia. Todas esas entradas te llevan a un mismo espacio. Es como una zona Iracema como infrapuesta a nuestro espacio terrestre, en donde se percibe como un día de alguna forma, o sea, hay como un cielo y hay una expansión de territorio y yo percibo demasiadas entidades de distintos tipos que habitan en esta zona de abajo de la tierra. Y ya después todos los demás puntos, fuera de estas aperturas en la fisicalidad al intraterreno, todos los demás puntos son como portales de toma y de entrega. Por ejemplo, percibo unos que se encuentran entre Estados Unidos y México, en donde se evocan energías como de muerte, en donde entregan rituales de muerte y de ahí son como abstraídas entidades como tipo sombra que pueden salir y moverse entre los espacios. Y luego hay otros portales de este tipo en África,
en donde se accede como a seres del viento. En la percepción del, por ejemplo, lo que le comentabas a Margarita hace rato de los gigantes, yo percibo que hay una parte de la zona del norte de Europa, como por Escocia y toda esa zona, en donde se perciben estructuras sólidas de roca, como que a través de estos portales pueden tomar como características humanas de alguna forma también. Y es como si toda esta planificación energética hubiera sido un recorrido hecho como por este hombre que de alguna forma transcribió sus enseñanzas a estos manuscritos y se movía como en instancias energéticas, e incluso había encontrado formas de moverse a través de los portales para transportarse en la expansión del territorio. Pero hay como zonas, haz de cuenta, cuando yo vuelvo a ver así el perimetraje que hay en esta estructura, en donde se encuentran todos los portales, hay zonas que no tienen un espacio terrestre en donde ubicarse, y es como si hubiera habido más continentes. ¿Y esos continentes dónde está? No se perciben en la fisicalidad, hay como una doble cara que los hace verse como en forma de espejo. En vez de ir hacia ellos, es como si te regresaras otra vez, pero energéticamente se percibe como una expansión amplia, como más espacio. Ok, fíjate una cosa. Estos dices que están guardados en unas bóvedas del Vaticano. ¿Por qué hay toda esa información energética que existe? Está en el Vaticano. Muchas de las bibliotecas del mundo fueron quemadas y muchos de esos libros importantes están en el Vaticano y nadie tiene acceso a ellos. Observa energéticamente qué es lo que puede detonar cuando la gente acceda a este conocimiento de estos portales que están en la Tierra, que nos llevan a conectar con seres interdimensionales de la misma Tierra. Mientras observas eso, Margarita. Bueno, lo que empiezo a observar es el Adán cuando está referente a los habitantes que son originarios del planeta Tierra. Entonces, pero cuando hablamos del Adán, fíjate que hay algo muy particular porque es como el hombre, pero hombre y mujer, no es como si fuera solamente el Adán como lo vemos con la Eva, es como si de alguna manera en la tierra ya habían habitantes que estaban ya conviviendo aquí en este planeta y algo interesante es porque estos seres alados de alguna manera al ver que ellos están adaptados a la superficie de la Tierra, a convivir con todo el ambiente, el medio ambiente, todo esto, esto hace que de alguna manera para ellos encuentran en ellos, haz de cuenta, una raza fácil de como de manipular genéticamente, porque lo que veo es como si de alguna manera estos seres se hubieran hecho de alguna manera como una apertura en la parte de la columna vertebral, y en la parte de la columna vertebral, haz de cuenta, es como si de alguna manera hay una forma como del ADN que empieza a transitar desde la base de la columna hacia la cabeza. Y ahí es como si todas estas experimentaciones hubieran creado como a una especie, digamos, de alguna manera fácil de dominar, pero como con una conciencia fácil para hacerlo. Entonces ahí es donde se ve el hombre y la mujer, de alguna manera como su cuerpo fue sometido como a intervenciones y esas intervenciones hicieron que de alguna manera se fuera desarrollando el hombre de hoy, el hombre que habita en la tierra y que de alguna manera es como si hubiera olvidado de alguna manera sus orígenes y todo lo que también implantaron a través del ADN de ellos es hacerles sentir a ellos como si el origen del humano estuviera fuera de la tierra y esto hace que de alguna manera busquen estos seres esa forma de ser como sumisos, obedientes hacia ellos. Entonces, esto hace que de alguna manera a nivel del cuerpo el humano se hubiera sentido como desenterrado,
como si de alguna manera hubiera sido desarraigado de su tierra, hubiera olvidado realmente cuáles son sus verdaderas raíces y de alguna manera empezara a como a sentir en ellos estos grandes líderes o estos grandes seres que dominan a la raza humana, pero que de alguna manera hizo parte de esta manipulación genética en la raza humana como tal. Entonces, en esta forma de Adán, que es la definición que es tierra, Sí, estamos como Adán como raza humana, sí, ¿sí? Entonces, ahora, estos seres que vinieron, conocieron a esta forma de raza humana y que vieron hasta cierto punto en esta inocencia, vamos a llamarlo así, una debilidad para manipular. Entonces, ahora todo lo que nos conquista lo veneramos. ujú, Entonces viene desde esta forma de entrar a nuestro ADN. Observa desde esta primera manipulación, ¿qué es lo primero que buscan estos genetistas implantar en el gen humano para de ahí potenciar ciertas capacidades y disminuir otras? Mientras ves eso, Fede. Bueno, yo fui mirando diferentes personajes Ujú, y lo que me voy dando cuenta como en estos escenarios de manifestación es que cada uno despliega un abanico de manifestación diferente, ujú, o sea, en expansión hacia su entorno, ujú, dependiendo de la forma de entendimiento y de ujú, interpretación de otros lenguajes de otros seres. O sea, no ujú, necesariamente el saber otros idiomas, sí hay como una relación, pero también es saber, por ejemplo, leer los lenguajes energéticos de una ujú, persona, los lenguajes como físicos, em, todos los tipos de lenguaje que no necesitan del idioma y las personas que tienen un mayor entendimiento del lenguaje energético hacen una forma de manifestación que es circular. Y a los que se enfocan más en los lenguajes terrenales hacen una manifestación como frontal y es como un abanico así desde el cuerpo hacia una porción adelante suyo, pero no logran expandir más su forma de manifestación por no comprender como la correlación de los idiomas energéticos. ujú. Ok. En esta correlación de los idiomas energéticos que nosotros como seres humanos manejamos y que en alguna forma estamos interconectados con estas dimensiones que pertenecen a la Tierra, ¿en qué momento perdimos la capacidad de comunicarnos con esto? Mientras observas esto, Fede, Nicolás. Ya se llama en el sentido del peso de la información que se encuentra ubicada en ese espacio, es Ujú, como si se presentaran ante mí un contenedor y un cerebro, por ejemplo, y el cerebro representa como el colectivo de las funcionalidades, tanto físicas como energéticas cerebrales que el humano en la actualidad puede como sostener, y no solo por capacidad genética, sino también por cuestión de creencia, lo que cree que es posible o no. Entonces, esta información vendría a no solamente expander la visión territorial del planeta, sino que expander las capacidades energéticas de entendimiento a través de la creencia, porque en realidad mucha gente sabe esta información. No nada más en ese espacio hay información que conlleva todos estos portales y su dominio. Hay muchas culturas y muchas tradiciones orales que han conservado información importante. Pero como nos manejamos como un colectivo en el sentido de lo que creemos o no, real o falso, ujú, una confirmación al nivel de, por ejemplo, de una fuente de información como el Vaticano, que para el colectivo general sería como eh, que la religión admitiera cosas así, como en ese nivel,
expandiría las capacidades de lo que creemos que es verdad o no y manifestaríamos demasiadas cuestiones energéticas en la fisicalidad, se expandiría nuestra visión, se aperturarían demasiados portales que serían como naturales para la física de la Tierra, pero en este momento inimaginables para la capacidad energética y mental que tenemos. Entonces, la carga que hay información ahí, que ha sido heredada de las bibliotecas, de las conquistas, incluso de canalizaciones importantes de mujeres y hombres que han sido muchas veces canonizados y así por ocultar la verdadera razón por la cual la información ha sido tomada de ellos, es importante, tienen una carga de información importante. Y cuando todo esto saliera a la luz, al final de cuentas, al ellos perder el control, ¿qué es lo que sucedería con toda esta parafernaria que han tenido por todos estos siglos de mentira que nos han dicho? ¿Qué pasaría? Vamos a abrir una línea de tiempo donde esta información sale a la luz y qué es lo que sucedería con esta realidad creada por todas estas formas de energía de la religión y de las formas de ocultar la información. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver a este humano que ha sido manipulado genéticamente y lo que empiezo como a percibir todo lo que de alguna manera la religión ha querido, digamos, como contar a través de los libros, tiene que ver también mucho con la parte de la costilla, cuando esta falta, cuando de una costilla la mujer es creada y es como si de alguna manera el ADN ahí fue como mutilado. Es como si de alguna forma al quitar esta costilla es como si el humano hubiera, siente como una especie de vacío, algo que falta. Y esta sensación de falta es como el querer, lo que estábamos viendo, ver a estos seres como estos grandes seres que son como el modelo a seguir. Entonces lo que yo veo es como si los humanos estuvieran de alguna manera en una postura como muy sometida, como muy de esclavo, y como si estos seres a través, digamos, de estas energías, de estas formas en que ellos manejan la energía, al estar levitando, es como si el humano de alguna manera quisiera emular, quisiera imitar a estos seres y poder llegar de alguna manera a la grandeza de ellos, pero de alguna manera esto viene como una manipulación en el ADN, porque lo que yo veo que en la nuca, en la parte por Dios de la nuca, haz de cuenta el infinito que está ahí, es como si un infinito estuviera grabado y de alguna manera este infinito, al estar grabado en la nuca, hace que la sensación que se percibe de la cabeza para arriba y del cuerpo para abajo es una sensación muy diferente, es como si los cuerpos estuvieran divididos en dos. Entonces es como si esto actuara de una forma, la cabeza actúa de otra forma y por supuesto ahí está implantada la esclavitud y la esclavitud hace que de alguna manera el humano no se sienta de alguna manera como valioso por él mismo y esa sensación, como te digo, de lo de la costilla que falta, hace que de alguna manera el humano siempre esté como en la búsqueda, en esa búsqueda, en ese faltante, pero realmente en la esencia no se pudo como manipular, es como si de alguna manera todo lo que hicieron en el cuerpo y en el cuerpo energético fue de alguna manera hacer una mutación para que el humano recordara, olvidara es su origen en la tierra. Y fíjate que esto también pasa también con la tierra, porque esta energía que salió y este movimiento hizo que de alguna manera la tierra lograra como sentir también estos movimientos y de alguna manera entrara toda esta energía en forma ondulatoria y de alguna manera la Tierra se sintiera también atrapada en una energía como es lo que también pasa con los humanos. Es como si hubiera en los humanos una energía que está a su alrededor y esa misma energía hace que de alguna manera se haya una desconexión con la Tierra. Es como si de alguna manera, por más de que pisamos la Tierra, falta, es como si la sensación es de estar desarraigados y siempre en la búsqueda del hogar. Entonces siempre hay como una especie de nostalgia a través de toda esta manipulación que se hizo a través del ADN. Ok. En esta relación que los humanos
tenían con estos otros seres con los que compartían vida, ya sea de varias especies o de lo que viviera aquí en la Tierra, y apareció esta figura que abrió montañas y que sacaron más seres. ¿Cómo ellos lograron entrar y activar la frecuencia de la Tierra? ¿Qué frecuencia manejaba este ser para ser intrusivo de esa manera dentro de la frecuencia de esta Tierra y de estos seres humanos? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, Ira, cuando me planteaste esto, yo me fui a un tiempo de la Tierra muy distinto. Ujú, Estoy como en un momento en el que las civilizaciones son distintas y ujú, percibo incluso un avance tecnológico muchísimo más sofisticado del que nosotros creemos conocer. ujú, Em, y hay como un momento en el que, o sea, todo el mundo se comunicaba prácticamente telepáticamente. ujú, Era muy simple la lectura energética de otra persona ujú, que estuviese en diálogo con otra, porque es como que esas comunicaciones no se daban si yo, por ejemplo, si yo no quería comunicarme con vos, vos no sentías mi forma energética. Era como algo acordado. Entonces, si yo quiero hablar con ustedes tres, yo ujú, abro esa forma de canal y me comunico. Estaba muy bien aprendida la forma de comunicación energética ujú, y yo percibo como un quiebre con una señal, como con una señal atmosférica o del ambiente, que es una frecuencia que genera pitidos, o sea, como interferencias a las comunicaciones. Es como que en un momento llegan esas interferencias y hacen que sea muy difícil y muy doloroso incluso la comunicación energética. Y ahí es cuando el humano comienza a separarse y comienza incluso a empezar a dialogar más con seña que con telepatía, porque comienza a complicarse la conexión energética de ser a ser. Y ahí hacen como, o sea, comienzan todas las gesticulaciones y las formas en las que el humano fue retrocediendo de alguna forma y, y sí que llega a como a puntos muy críticos ujú. por no poder ejercer esa comunicación energética y llega al punto en que nosotros como humanos conocemos como nuestro inicio, que en realidad es el retroceso de lo que fuimos. Ok. Ese retroceso, observa de dónde vienen estos ruidos o esos pitidos que generan este retroceso evolutivo en la humanidad. Mientras vas ahí, Nicolás. Apegados como a la resolución actual de alguna forma, lo trascendental que sería de la proyección a partir del punto actual, yo visualizo a como a muchos estudiosos, como a muchos hombres que van y vienen en los archivos, que estudian y encuentran conexiones entre situaciones y circunstancias como para darle explicación de alguna forma. Es como si están planeando una contraposición de la información para de alguna forma seguir siendo ellos quienes la vayan liberando poco a poco a partir de sus propias condiciones. En esa proyección yo visualizo un tiempo en el que de alguna forma hay un reauge en la estructura religiosa en sí, no nada más católica, pero como en las estructuras religiosas primordiales del planeta, en donde la única explicación a todo lo nuevo tiene que ser divino. Pero poco a poco las mismas manifestaciones que vamos a ir contraponiendo en esa nueva como perspectiva de civilización van enseñando y van mostrándose ante la humanidad, dejando información que nos va permitiendo acceder a entendimientos superiores en cuestión a la experiencia del uso de los portales, las trascendencias energéticas,
bajar y subir de frecuencia y todas esas cuestiones que a través de la convivencia y como también de alguna forma como el hábitat del planeta van a ir como rellenando sus espacios mentales en la humanidad. Pero en esa proyección yo veo que están planificando dar solución a las respuestas, a las incógnitas, y ser ellos los que presenten mucha de esta información para todavía mantener como un reauge. Tú decías que había varias, en estos portales, vamos a decirlo así, que había naturales como en Chile, la Antártida, Nepal y eso, que podías ver diferentes especies conviviendo dentro de los mismos espacios de la Tierra. ¿Qué tipo de especies son los que convivimos en este espacio de la Tierra? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo en cuestión numérica veo el número 7 que se repite 777, Ujú. pero haz de cuenta lo que yo empiezo, lo que percibo es como si todo está dentro de la Tierra. Este ser que sale, que vemos, también sale muy conectado como con un dragón. Es como si de alguna manera este gran dragón enorme, de alguna manera él pudiera estar como encima de este dragón y esto es como si representara como una supremacía, como una conquista. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que vamos como que sintiendo que todo viene de afuera, esto es un distractor, porque este distractor hace que perdamos, digamos, esa conexión con nosotros y con la tierra y con lo que representa realmente nuestro origen primordial. Entonces, haz de cuenta, este se sale como en esta especie de dragón, pero yo empiezo a ver que en el momento que él sale y todo esta, es como si la tierra hubiera entrado como una especie de oscuridad y es a través de la oscuridad que de alguna manera es una oscuridad permanente, o sea, es como unos días de oscuridad, y en estos días de oscuridad, haz de cuenta, es como si el humano que estaba habitando la tierra, es como si de alguna manera se desprendiera en él y se empezara como a sentir, a percibir como el caos para él, como lo que puede diferenciarse como entre el día y la noche, porque Ujú. fíjate que también lo que veo es como si en el momento que estos seres salen, es como si la tierra, al estar habitada, está habitada, digamos, en una forma pacífica y tranquila. Salen estos seres de los diferentes puntos internos de la tierra, porque es que date cuenta, es como si la tierra en su interior, o lo que percibimos como algo interior, es como si estuviera habitada de muchísimas cosas. Entonces, es como si la misma tierra por dentro tuviera una cantidad como de recovecos, como de túneles, como de espacios donde tú puedes estar habitando, y es como si la tierra de alguna manera se ve de una forma, pero es como si fuera la unión como de muchas tierras, como Ujú. de muchos planetas. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, al salir estos seres, al ellos poder manipular la luz, el día, al poder hacer todo esto, es como si de alguna manera el hombre lo veo esclavizado, es como si de alguna manera ellos también lo hubieran al hombre infligido dolor a través como de latigazos. Entonces es como si la tierra en un momento hubiera pasado por una especie de caos, y después de este caos, cuando llega la luz, es de alguna manera como agradecerle a estos seres por la infinita misericordia que ellos tuvieron con ellos. Entonces, haz de cuenta, es como si hubieran generado a través de todas estas formas, de estas imágenes, de todas estas energías como tan, que van como chocando, como con mucho dolor, hicieron que todas estas improntas empezara el humano a percibirlas como una parte de existencia y y una necesidad de ser salvados y de ser protegidos. Entonces, al entrar a esta etapa como de oscuridad, como tú la llamas, Mm, es como si el universo hubiera cambiado una frecuencia, un movimiento universal, de que cambió todo lo que hay y que en ese movimiento general pues va la Tierra, que es parte de este todo universal. mm. Entonces, si es así, observa este movimiento que se está dando en esta época y observa si este periodo de obscuridad en el que hemos estado por tantos años empieza a cambiar o permuta o qué es lo que es este cambio que se está dando. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que fui observando, Ira,
Es que lo que percibo de ese momento es como si fueran cristales, unos al lado de otros, todos cristales de diferentes colores, Ujú, que fueron como cayendo distintas dimensiones y atravesando diferentes dimensiones hasta llegar a la dimensión en donde estamos nosotros, en donde realmente como que se aceptó, se tomó esa forma y son como cúmulos de creencias que vienen ujú, dadas de otras dimensiones. ujú, Entonces cada cristal de estos es como una creencia cristalizada y cuando cae son como todos los cristales rompiéndose esos pitidos. Entonces hacen quiebres frecuenciales por instalación de creencias. Es ujú, como que se instalan las creencias como paquetes de programas ujú, que van incorporando cada humano en ese momento de la Tierra y comienzan a ser como una forma progresiva de retroceso en su lenguaje. ujú. Ok, interesante. Ok, entonces observa cómo esto ha afectado a los sentidos energéticos del humano hoy día. Mientras ves eso, Nicolás. Yo visualizo, Iracema, como la carga de información eh, se contrapondría de alguna forma con nuestra instancia mental. Habría bastante choque en un principio, Ujú, como la incapacidad pues de la estructura acostumbrada de la dimensionalidad de la mente mantendría estados de incluso ujú, de crisis y de pánico en muchas personas al visualizar toda esta nueva información. Eh, las dimensidades en razas pues vendrían siendo, Iracema, técnicamente la concepción que tenemos de cualquier tipo de imaginación que pudiéramos haber presentado ya en la fisicalidad en ujú, este espacio. Pero a grandes rangos, por ejemplo, se ven muchos seres humanoides mezclados con humanos, por ejemplo. Hay ujú, una amplitud enorme de humanos con caballo, caballo con partes humanas, minotauros, hay como un fuerte amalgamiento genético entre humanos y animales en estas especies. ujú, Se ven como reptiles de dos pies, se ven también como estos tipos cabras, eh, tipos como león, mucho de esto. Y fuera de esta concepción como humanoide animal, ujú, yo visualizo que hay mucha energía gigante ujú, en el intraterreno. Hay mucha energía elemental de la concepción de la energía de los mismos elementos que componen la Tierra, por ejemplo, ujú, muchos seres de agua, compuestos por agua, pero que se mueven y que mantienen fisicalidad, ujú, seres que habitan en el fuego y seres que también que son creados de la misma Tierra, pero tienen como su propia composición, como si fueran unos grandes topos. ujú, Y el ujú, espacio es amplio, o sea, hay muchos tipos de seres, seres tipo planta. Hay humanos, bueno, como que son muy similares a nuestra concepción física, pero tienen rasgos pequeños en cambio, como orejas más largas, como cavidades torácicas más amplias, pies muchos más gruesos, pero de alguna forma también serían como humanoides. ujú. Ok. Interesante eso que dices de las plantas, porque hoy estaba leyendo un artículo de que en Estados Unidos se encontraron a un señor que se le fue un grano de chícharo, no sé dónde, al pulmón, y resulta que lo operaron y le estaba creciendo, el chícharo germinó en el pulmón y estaba naciendo una planta dentro de un pulmón humano. Entonces, al final de cuentas, somos todo. Entonces, ahora, bueno, descansa un poco. Margarita.
Bueno, yo veo que son ciclos, así como el humano de hace mucho tiempo vivió esa oscuridad y vivió ese caos y vivió esa sensación de vulnerabilidad. Esto va quedando como impreso en el ADN y esto se va pasando generación y generación porque la misma Tierra también ha sentido eso. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, en este momento presente, es como si la Tierra estuviera vibrando en ansiedad, en preocupación, en miedo, y esto hace como si de alguna manera los ciclos se van repitiendo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, la malla que cubre al planeta, haz de cuenta los puntos donde hay una mayor intersección de esta malla, porque lo que veo que la Matrix también es un ADN. Este ADN hace que en estos puntos empiecen a salir unas pirámides. Hay pirámides muy grandes y hay pirámides secundarias, depende la intersección de las líneas. Entre más líneas, la pirámide es mucho más grande y la otra. Y estos centros de almacenamiento lo que hacen es recoger la emocionalidad del humano. Y es que al recoger toda esta energía, haz de cuentas como si esta energía estuviera moviéndose a través del ADN de esta matrix y lo que hacen las pirámides es coger, tomar esta energía, almacenarla y guardarla. Y esto lo que hacen es que mantienen al colectivo del planeta en esa misma vibración. Haz de cuentas como si fueran en las pirámides pilas. Y estas Ujú. pilas mantienen y sostienen así en esta vibración. Y esto hace que de alguna manera empiece a afectar también el ADN del humano, porque en todo este recorrido de información, toda esta ansiedad que digamos, está representada en diferentes experiencias que vive cada humano en forma individual y en forma colectiva, pues por supuesto esto afecta, esta, va como robusteciendo esta matrix planetaria y esto también hace que el recorrido y toda la información empiece a abrirse, es como si se recordaran en este momento los ciclos del planeta y de alguna manera este caos hace que el humano se sienta vulnerable tanto hacia él mismo como en la convivencia del planeta. Por eso esa sensación que el mundo se va a acabar, que vienen los días de oscuridad, es precisamente porque todo eso está, esa información está en el ADN humano y en el ADN del planeta. Ok, descansa. Fede. Ahí se escucha. Sí, sí. Eh, lo que percibí es como si, a ver, la gente hizo como una forma de, o sea, en general todos los seres, porque es como algo que está a nivel planetario en esta dimensión y abarca a prácticamente todos los seres y los que menos afectados veo son los que son acuáticos. Ellos sí tienen una forma mucho más fluida en su comunicación energética, pero sí para el resto de los seres terrestres es como un poquito más complejo para algunos animales y para los humanos sí se atrofió mucho su sentir energético y sus percepciones energéticas quedaron como si fueran semillas, Ira, que retrocedieron de lo que era su forma original a transformarse en una cápsula como una semilla que contiene una posible vida, pero que está endurecida y que está contenida y no proporciona fruto. Entonces está ahí, pero no representa mayores como comunicaciones con el mismo cuerpo. Es como que si hay glándulas que están muy sequitas y en cada persona es diferente, obviamente, y cada uno tiene un nivel diferente de cómo está esos puntos energéticos. Pero sí se llegó como a puntos de retroceso de que directamente incluso la semilla la veo seca. Muy bien. Chicos, vamos a tener que dejarla aquí porque ya vamos a cumplir 1 hora. Y esto, vamos a dejarlo así porque tiene que seguir. Gracias. Vamos a desconectar de todo y de todos. Y desconectando de todo y de todos, regresamos donde está nuestro cuerpo, donde está nuestra vida en este momento presente y
conectándose. Cada uno va a empezar a activar su fuerza, su alegría, su generosidad, su valentía, su fuerza y la osadía de que vamos a ir entrando a lugares cada vez más distintos. Y abren sus ojos. Chicos, ¿cómo se sienten? Bien, ¿Cómo les Bien. Bien, fue? bien. muy bien. Muy interesante todo Sí. Bastante. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejarla aquí. Ok. Gracias, Margarita. Gracias, Ok. Nico. Gracias, Fede. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganos en nuestros nuevos canales. En el canal normal de hipnosis regresiva. Y seguimos trabajando para todos ustedes. Envíenos correo a info@iracemahipnosis.com o a tutor@iracemahipnosis.com y seguimos aquí trabajando. Gracias a todos, gracias chicos y nos vemos Sí. muy pronto. Bye. Saludos. Chao.